Hola chicos, es un gusto saludarlos nuevamente. En el día de hoy vamos a hablar sobre el lanzamiento de proyectiles. Ya habíamos hablado la semana pasada de lanzamiento de proyectiles, pero quiero que este tema quede claro. El lanzamiento de proyectiles es un movimiento que sucede en dos dimensiones. ¿A qué nos referimos con dos dimensiones? Anteriormente empezamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniforme, que era un movimiento horizontal y era constante, o sea que se repetía, se repetía, se repetía, se repetía, no había variación en el movimiento. Ese es el movimiento rectilíneo uniforme. Después de estudiar los movimientos en el eje X, que son los rectilíneos, pasamos al estudio de los movimientos en el eje Y, que eran los verticales. Primero empezamos con caída libre, que los objetos caen por la fuerza de gravedad. Después pasamos a tiro vertical, hacia arriba, en donde los objetos nosotros les damos una velocidad inicial o los impulsamos a que vayan hacia arriba, pero la gravedad hace que la velocidad se reduzca hasta que llegue a cero. Entonces cuando la velocidad llegue a cero, el objeto vuelve a caer. Como ya habíamos estudiado anteriormente, cada uno de los movimientos que componen el lanzamiento de proyectiles, lo siguiente que vamos a hacer es visualizar qué quiere decir lanzamiento de proyectiles. Si tuviéramos una pelota que en el mismo instante esta pelota la hiciéramos rodar horizontalmente y esta misma pelota la lanzáramos hacia arriba. Entonces les pregunto, si estos dos movimientos, tanto el tiro vertical hacia arriba y el movimiento rectilíneo uniforme, los tomáramos y los uniéramos, ¿qué tipo de movimiento trazaríamos? Pues trazaríamos el movimiento de lanzamiento de proyectiles. ¿Sí? Este movimiento sucede porque a la velocidad inicial le vamos a dar cierto ángulo. El ángulo implica de que este objeto se va a mover tanto en el eje horizontal como en el eje vertical a la misma vez. Entonces eso significa que aquí va a tener una velocidad inicial. Pero también esa velocidad inicial va a estar compuesto de una velocidad inicial en X y una velocidad inicial en Y. ¿Sí, chicos? Ahora tenemos que poner mucha atención, porque les había comentado de que estudiar este movimiento así, compuesto de dos a la misma vez, es algo difícil. Entonces el método propuesto por uno de los grandes maestros de la física, el cual es Galileo, él proponía de que era más fácil estudiar este movimiento descomponiéndolo en los dos movimientos que la componen. Estudiar cada movimiento por aparte, porque las dos suceden independientemente de la otra. Esta pelota está rodando horizontalmente y esta está subiendo, pero esta no influye en esta. Simplemente en esta curva nosotros observamos que está subiendo, pero también se está moviendo horizontalmente. Horizontalmente, subiendo horizontalmente hasta que llega a su punto máximo. Entonces eso significa que ya no va a seguir subiendo. Después va a caer, pero también se va a ir moviendo horizontalmente. Entonces él concluía de que este movimiento o los dos movimientos que componen este movimiento suceden independientemente uno del otro. Entonces, para empezar a estudiar este tipo de movimiento, nosotros tenemos que primero separar o descomponer nuestra velocidad inicial en los dos tipos de velocidades. Entonces, para ya empezar a trabajar con nuestras incógnitas, nosotros tenemos que identificar qué es lo que nos está preguntando el problema. Y después de identificar qué nos está preguntando el problema, también tenemos que visualizar en qué eje está sucediendo lo que nos están preguntando.
Si por ejemplo nos están preguntando alcance o distancia, entonces uno tiene que empezar a analizar en qué eje está sucediendo la distancia. Entonces la distancia se recorre horizontalmente. Eso significa que va a influir la velocidad inicial en X para encontrar la distancia. Pero si nos pidieran altura, eso ya es en el eje Y, ya es en un movimiento vertical, esa altura. Entonces eso influye en mi velocidad inicial en Y. Por eso, las dos velocidades tienen que estar presentes para que nosotros podamos empezar a estudiar estos movimientos por aparte. Y recuerden que les había mencionado una ecuación para volver a unir nuestras dos velocidades y que queden definidas en solo una velocidad, que representa obviamente las dos, el cual es velocidad resultante. La velocidad resultante quiere decir la unión de las dos velocidades, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, el cual es la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. Y recuerden que esta velocidad o este movimiento sucede porque no los lanzamos a 0 grados ni lo lanzamos a 90 grados, sino que lo lanzamos entre estos dos intervalos de grados, porque está entre 0 a 90, porque si lo lanzamos a 90 sería un lanzamiento vertical hacia arriba, pero si no lo lanzamos a cierto grado, eso sería un movimiento horizontal. Entonces el ángulo influye mucho, porque define nuestro movimiento, el cual va a ser, el ángulo es igual a la tangente inversa o el cotangente de la velocidad en Y dividido la velocidad en X. Así nosotros podemos encontrar nuestro ángulo. Ahora chicos les presento las posibles ecuaciones. Para empezar a estudiar este movimiento nosotros tenemos que descomponer la velocidad inicial en las dos velocidades, tanto horizontal como vertical. En este caso, aquí están presentes nuestras fórmulas para encontrar la velocidad inicial en X, el cual es la velocidad inicial, el que nos presenta y el problema porque está compuesto de los dos movimientos, por el coseno del ángulo. Por eso el ángulo es muy importante. Ahora la velocidad inicial en Y, o sea, cuando se trata del movimiento en el eje vertical, es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Ahora, aquí influyen estos dos tipos de movimientos, como les había mencionado. Cuando separamos o descomponemos esta velocidad inicial en las dos velocidades, tanto vertical como horizontal que la componen, después cuando nos pregunten lo que tenemos que encontrar, lo que tenemos que hacer es visualizar en qué eje está sucediendo lo que tenemos que encontrar, porque si está sucediendo en el eje horizontal, disculpen, en el eje horizontal, eso significa que nosotros tenemos que trabajar con todas las componentes del eje horizontal, o sea, la velocidad en X. Recuerden que el tiempo, chicos, el tiempo es una relación entre los dos, el tiempo es el mismo en los dos, así que el tiempo los relaciona, solo el tiempo los relaciona, porque ya los distintos tipos de cantidades físicas que suceden independientemente. Ahora la velocidad final en X, recordemos que es un movimiento rectilíneo uniforme, eso significa que es constante, entonces la misma velocidad inicial con que inicia en X es la misma con que termina, no cambia su velocidad en X. ¿Por qué? Porque no hay una aceleración, no hay nada que lo empuje horizontalmente, simplemente sucede el movimiento. Eso significa que la velocidad final en X es igual a la velocidad inicial en X. Ahora, la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en X más gravedad por tiempo. En esta parte sí sucede un cambio. ¿Por qué? Porque ya está presente la aceleración de la gravedad. Lo que hace la gravedad es aumentar la velocidad o disminuir la velocidad, depende en qué punto del movimiento se encuentre. En este caso,
Esta es la fórmula para encontrar la velocidad final en y. Ahora hablemos de distancia. A veces nos preguntan distancia o nos preguntan alcance, que es lo mismo de distancia. Es igual a la velocidad inicial en x por el tiempo. Ahora la altura. Como podrán notar, chicos, aquí está presente velocidad inicial en x, que es la velocidad en x horizontal, porque nos están preguntando distancia, que sucede en el eje horizontal. Ahora la altura. La altura ya es un movimiento o sucede en el eje vertical. Eso significa que nosotros vamos a utilizar todas las componentes en vertical. En este caso, la altura es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo, más un medio de gravedad, que es la aceleración en el eje vertical, por tiempo al cuadrado. Estas son las posibles fórmulas que cada uno de ustedes puede utilizar. Ahora, sin más preámbulos, solo quiero comentarles que en el tiro vertical hacia arriba, recuerden que cuando llegamos a nuestro punto máximo, nuestra condición es de que ya no tenemos más velocidad para seguir subiendo. Entonces la velocidad final en este punto es 0. La velocidad inicial es con lo que iniciamos, obviamente. Y en este punto es 0. ¿Por qué? Porque se nos acabó la velocidad. Ya no podemos seguir subiendo porque ya no tenemos cómo seguir subiendo. Así que no se les olvide. Ahora sí, chicos, sin más preámbulos, empecemos a realizar un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente: un atleta de salto largo despega del suelo con un ángulo de 20 grados con respecto a la horizontal y a una velocidad de 11 metros sobre segundos. Nos piden que encontremos cuál es la altura máxima alcanzada por el atleta y cuál es el alcance máximo de su salto. Ahora, chicos, imaginemos que está sucediendo. Ahí tengo mi plano cartesiano. Me están diciendo que el atleta saltó a 20 grados. Entonces me están pidiendo la altura máxima con que el atleta, la altura máxima y el alcance. Ahora, ¿cómo vamos a empezar? Pues sacando datos. Datos es igual a, me están dando un ángulo de 20 grados. ¿Qué más me están dando? Me están dando una velocidad que se va a interpretar como la velocidad inicial porque es con lo que inicia. 11 metros sobre segundos. Y recordemos que siempre cuando vayamos a trabajar este tipo de movimientos también influye el movimiento vertical. Entonces la gravedad está presente. La gravedad está presente, el cual es menos 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, ¿qué nos piden? Nos piden que encontremos la altura máxima y nos piden que encontremos el alcance. Recuerden que el alcance es el movimiento en horizontal o la distancia. Ahora, chicos, ¿cómo empezamos? Pues recordemos que nos están dando o nos están pidiendo una altura, el cual es en el eje vertical, y nos están pidiendo una distancia, el cual es en el eje horizontal. Entonces, para iniciar, nosotros tenemos que descomponer nuestra velocidad, encontrar nuestra velocidad inicial en x, el cual es la velocidad inicial por el coseno del ángulo, y mi velocidad inicial en y, el cual es la velocidad inicial que me dan por el seno del ángulo en que se mueve el objeto. Ahora, la velocidad inicial en x es igual a la velocidad inicial, el cual es 11 metros sobre segundos por coseno del ángulo, el cual es 20 grados. Lo mismo sucede al otro lado.
el cual es velocidad inicial en y, es igual a mi velocidad inicial, el cual es 11 metros sobre segundos, por seno del ángulo, el cual es 20 grados. Empezamos a descomponer. 11 por coseno de 20 grados es igual a 10.34. Velocidad inicial en x es igual a 10.34 metros sobre segundos. Recordemos que se copia las unidades de medida. Ahora 11 metros sobre segundos por seno de 20 grados es igual a 3.76. Velocidad inicial en y es igual a 3.76 metros sobre segundos. Ahora lo que acabamos de hacer, chicos, es encontrar nuestra velocidad o cómo se va a mover horizontalmente nuestra velocidad en y. Ahora que ya separamos la velocidad inicial en las dos velocidades que la componen, lo que hacemos es identificar qué vamos a encontrar primero. Vamos a encontrar primero la altura máxima. Entonces la altura máxima influye en el movimiento vertical. Entonces me enfoco en esta velocidad. Ya no esta, porque esta ya no interfiere en la altura máxima, porque esta solo sucede horizontalmente. En cambio esta es lo que define mi altura máxima. Hay una fórmula que la pueden agregar a su formulario específicamente para encontrar altura máxima y no nos dan un tiempo. Recordemos que nuestra fórmula para encontrar la altura involucraba tiempo, pero como no nos dan un tiempo, hay otra fórmula para encontrar nuestra altura máxima sin utilizar tiempo. Pero recuerden, es altura máxima. Altura máxima o y máxima es igual a la velocidad en y final menos la velocidad inicial en y al cuadrado, las dos están al cuadrado, dividido entre 2 veces la gravedad. Esta es la ecuación. Pero recordemos algo, chicos. Para encontrar la altura máxima, tiene que llegar a 0 la velocidad final en y. Eso significa que como no tenemos velocidad final en y, o sea, ya no la tenemos, se acabó, es igual a 0. Entonces podemos omitir esta parte. ¿Por qué? Porque 0 es elemento neutro de las sumas y restas. Esto es igual a y máxima es igual a, como esto es igual a 0, podemos omitirlo, esto es igual a menos la velocidad inicial en y al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Ahora que ya tenemos esta fórmula, procedamos a encontrar la altura máxima. ¿Por qué? Porque si tenemos la velocidad inicial en y, el cual es lo que acabamos de encontrar en esta parte, tenemos la gravedad, que es una constante, o sea que siempre va a estar presente en nuestros movimientos verticales, y 2 también es una constante, 2 es 2. Así que lo que hacemos es sustituir. Ahora empecemos a sustituir. Mi altura máxima es igual a menos mi velocidad inicial en y al cuadrado, el cual es 3.76 metros sobre segundos elevado al cuadrado, dividido entre 2 veces la gravedad. La gravedad es igual a menos 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora realicemos las operaciones. La altura máxima es igual a, chicos, fíjense bien en esta parte.
3.76 metros sobre segundos está encerrado dentro de un paréntesis y ese paréntesis está elevado al cuadrado. Entonces el al cuadrado solo influye en lo que está dentro del paréntesis. El signo negativo está fuera del paréntesis, así que no influye sobre el signo negativo. Copio el signo negativo y realizo la velocidad inicial en y al cuadrado, el cual es 3.76 elevado al cuadrado. Y eso me da un resultado de 14.13 metros sobre segundos, pero como está al cuadrado, metros sobre segundo, metros al cuadrado, segundos al cuadrado. Dividido entre 2 por 2 por menos 9.81, el cual me da un resultado de menos 19.62 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora estamos a punto de llegar a la parte final, el cual es mi altura máxima es igual a menos 14.13 dividido entre menos 19.62. Este caso me da un resultado de, con signo positivo, de 0.79 segundos al cuadrado se va con segundos al cuadrado, metros al cuadrado se va con metros, entonces solo me queda metros. Es lógico porque estoy hablando de una altura, de una longitud, y eso significa que se mide en metros. Entonces mi altura máxima es de 0.79 metros. Y es así como nosotros encontramos la altura máxima sin involucrar tiempo. Recuerden que esta ecuación es para altura máxima sin involucrar tiempo. Chicos del inciso B me preguntan el alcance máximo o la distancia. La distancia es un movimiento en el eje horizontal, entonces la distancia es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Tengo velocidad inicial en X, el cual es el que está presente en esta parte, pero me falta tiempo. Entonces me pregunto, ¿cómo hago para encontrar tiempo? Entonces, para encontrar tiempo, que es lo que me hace falta, sucede lo siguiente. Sucede que este tiempo de llegar al alcance, supongamos que este es el movimiento. El tiempo en que se tarda un objeto en llegar a su altura máxima es el mismo tiempo en que se tarda en bajar. Eso significa que el tiempo de vuelo es igual a el tiempo de subida más el tiempo de bajada, o simplemente el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida. Ahora, como ya expliqué, que el tiempo lo puedo interpretar de esta forma, que el tiempo de vuelo, el cual es el tiempo que se tarda en recorrer todo esto, es igual al tiempo de subida por 2, o simplemente el tiempo de subida más el tiempo de bajada, ya que es exactamente igual. Ahora, ¿cómo encuentro el tiempo? Pues puedo encontrar el tiempo utilizando mi condición de altura máxima. A ver, visualicemos esta parte. Mi fórmula me dice que, disculpen, mi fórmula me dice que tiempo es igual a la velocidad final en y menos la velocidad inicial en y dividido la gravedad. Sucede que para llegar a la altura máxima, la condición es de que se acaba la velocidad. Entonces eso significa que la velocidad
final en Y es igual a 0. Entonces el tiempo de altura máxima es igual a menos la velocidad inicial en Y dividido la gravedad. En este caso es como yo encuentro el tiempo de subida, porque es el tiempo que llega a su altura máxima, el tiempo de subida. Tengo la velocidad inicial en Y, el cual es el que está presente en esta parte. Tengo la gravedad, el cual es una constante y siempre está presente en mis movimientos verticales. Ahora lo único que hago es sustituir. Tiempo es igual a menos mi velocidad inicial en Y, el cual es 3.76 metros sobre segundos, dividido entre mi gravedad, el cual es menos 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Encuentro tiempo, el cual tiempo es igual a menos 3.76 dividido entre menos 9.81, esto es igual a 0.38. 0.38, ¿qué? Metros a con metros, segundos con al cuadrado, entonces me queda segundos. Ahora chicos, tengo mi tiempo de subida. Este es el tiempo de subida en llegar a la altura máxima. Pero mi tiempo a utilizar en el alcance es el tiempo de subida más el tiempo de bajada, porque es lo que llega a recorrer en el eje horizontal. Ya que ya encontramos el tiempo de subida, tiempo de vuelo, el tiempo en que permanece el objeto en el aire, tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida. 2 por tiempo de subida. Entonces, tiempo de vuelo es igual a 2 por el tiempo de subida, el cual es el que acababa de encontrar, el cual es 0.38 segundos. Ahora tiempo de vuelo es igual a 2 por 0.38 es igual a 0.77. 0.77. Recuerden que aproximé, chicos, segundos. Ahora ya tengo mi tiempo de vuelo, en cual el objeto permanece en el aire, en este movimiento, llega a otra vez al suelo. Entonces eso significa que es mi tiempo también de alcance, para llegar a su alcance máximo. Ahora recordemos, la distancia o el alcance es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo, el cual es el que acabo de encontrar. El alcance es igual a la velocidad inicial en X, el cual es 10.34 metros sobre segundos, multiplicado por mi tiempo de vuelo, o el tiempo, el cual es 0.77 segundos. La distancia es igual a 10.34 por 0.77. Esto es igual a 7.93. ¿Qué? Segundos se va con segundos, solo me queda metros. Es lógico porque la distancia es la distancia es un movimiento o es una longitud, entonces es lógico que me quede en metros. Y es así como encontré las respuestas. Mi Y máxima es igual a 0.72 metros. Y mi alcance es igual a 7.93 metros. Es así como concluimos, chicos. Espero que hayan aprendido. Cualquier duda me lo pueden consultar. Recuerden, antes de empezar a estudiar este movimiento, descomponer la velocidad y así pueden dedicarse a solo un eje en específico.
Espero que se estén cuidando. Nos vemos en el próximo video.